Pero voy a empezar de esta manera. Como el Señor está rompiendo cadenas de maldiciones, voy a explicar un poco de qué se trata esto. Éxodo 25. Y el tema de hoy se llama libres por su sangre. Libres por su sangre. Dígalo. Libres por su sangre. ¿Quién cree que la sangre de Jesús puede liberarnos de todo? Pero de verdad. No disque. Tiene usted que estar convencido. Amén, gloria a Dios. Tiene que estar usted convencido de que verdaderamente esta palabra es en su totalidad hecha para los cristianos que verdaderamente quieren caminar con Él. Si usted dice que camina con el Señor, si usted tiene alguna duda referente a la sangre de Jesús, usted está perdido. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es el sacrificio que reemplazó todos los sacrificios antiguos, anteriores, los pactos que se hacían, que hacían Moisés y los profetas y todos los que seguían como líderes al pueblo de Israel. Jesús vino y reemplazó todo esto. No quiere decir que la ley fue determinante, abolida. No, porque Mateo 10:34 dice de que Él ha venido a establecer un pacto. En Mateo 5 también nos dice claramente que Él ha venido a darle plenitud, porque Él es la plenitud. ¿Quién es la plenitud? Cristo vino a recibir esa plenitud, porque dice que al Padre le agradó habitar en Él. Yo estoy diciendo palabras que el Espíritu me está poniendo ahora, no lo que yo quiero decirle. Yo estoy dejándome guiar en este momento por lo que el Espíritu Santo quiere hablarme y quiere hablarles a ustedes. Cuando nosotros decimos el pacto, el nuevo pacto de alianza que Jesús hizo, fue determinante en el mundo entero para que todo el que en Él crea no se pierda, dice Juan. ¿Cuánto? El que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y Juan lo escribe. Ustedes saben que Juan escribió no porque se lo dictó el Señor. Ustedes saben cómo fue, ¿no? Cuando Jesús se fue, le envió el Espíritu Santo a cada uno de los discípulos, ¿cierto? Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, se los voy a recordar nuevamente, así como el Señor les dijo: cuando yo me vaya, les enviaré el Espíritu de verdad, el cual les hará recuerdo de todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Quién dice amén? Por eso leemos los evangelios. Leemos todos: Marcos, Mateo, Juan. Todos estos evangelios son guiados por el Espíritu Santo. Por eso están escritos, porque el Señor prometió el Espíritu Santo. Se los entregó. ¿Cuándo se los entregó? ¿Cuándo? Incluso antes de Pentecostés. Ya les había dado. ¿Cuándo fue la resurrección? Cuando Él resucitó y estaba con María Magdalena, dice que luego se le apareció a los discípulos y sopló sobre ellos, dice, su espíritu. Ahí fue la primera vez que los discípulos recibieron su Espíritu Santo. Y luego, unánimes, todos se reunieron en el aposento alto, Hechos 2, donde recibieron la llenura, el fuego, el viento recio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos salgan a predicar. ¿A dónde? A todas las naciones y hagan discípulos, les dijo, ¿sí? Entonces, voy a leer esta parte porque es importante de hablar de la sangre de Jesús. Y eso me dice el Señor: háblales de mi sangre. Yo hice un pacto para que sean salvos. Incluso los nuevos que han llegado, o los viejos que todavía están a duras penas, les dice: mi sangre te salvó. La sangre de mi Hijo te redimió de toda maldición. Por eso es que somos libres.
No la libertad que da el mundo, sino la que da el Espíritu, dice. Porque Él se sacrificó en su carne, pero entregó su Espíritu. ¿A quién se lo entregó? Volvió donde el Padre, para que sea válido el intercambio que nosotros íbamos a recibir. El Espíritu de verdad, que a través del bautismo muchos lo recibieron. Es un intercambio. Y el Espíritu Santo dice que es un adelanto para nosotros. Imagínense cuando lleguemos a la presencia del Señor. Si eso es un adelanto para nosotros, ¿cómo será estar en la presencia de Dios? Dice Éxodo 25: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, dice, diga visito, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto lo encontramos en Éxodo 20. Voy a leerlo desde antecito. Y dice así: los 10 mandamientos. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos y les dijo: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas de debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien, ¿y qué culpa tienen los muchachos? Pues no. Pero si Dios lo establece es por alguna razón. Yo los castigo, dice el Señor. Es porque es un Dios celoso y lo hace con el fin de que nosotros no nos corrompamos. ¿Qué le cuesta a Él llevarse a cualquier persona? Muchos sufrimos por la pérdida de un ser querido. Y yo sufrí ahora porque me enteré de alguien que se fue, alguien que era muy conocido mío, era amigo de trabajo, conocido en muchas áreas, en la música. Y hoy me entero y me dolió en el corazón, pero yo le pregunté al Señor: Señor, ¿se fue con vos? Pero me acaban de confirmar que sí, está con Él. Y el Señor en este momento me dice lo mismo. Claro, me dice, todo tiene un tiempo, un espacio en Él, pero no en nosotros. Ese tiempo de espacio en nosotros es el tiempo de espacio que nosotros le entregamos a nosotros Él. Mire, el Señor no sé qué es lo que quiere ahora, pero yo estoy hablando, mi boca va a hablar, pero no voy a ser yo el que voy a hablar. Es la palabra que quiere ministrarte ahora. Tómalo personal ahora. Tómelo personal. Y es que el Espíritu Santo en estos días me ha estado moviendo a cada minuto, a cada instante. Que he empezado a crear melodías, canciones hermosas, que pronto las van a escuchar. Y dice Éxodo 34, 6, 7: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que dice acá? Pareciera contradictorio. Es piadoso, es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero acá dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es que Él es justo. Por eso yo les digo: quiten toda maldad de sus corazones. No sean envidiosos. No hablen el uno para el otro. No murmuren ni en sus casas. Corrijan si tienen que corregir, pero no hablen a las espaldas. Porque Dios es un Dios correcto, un Dios celoso, porque Él dice: yo visito la maldad de sus padres. ¿Ustedes quieren ser mejor o peor que sus padres? Yo les pregunto, ¿usted se considera mejor o peor que su padre? Yo hablo de su generación.
¿Cómo se considera usted? Analícese. ¿Usted se considera mejor o peor que su padre? Si usted es peor que su padre, usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor ahora. Porque hay una maldición sobre usted. Si usted cree que es peor que su padre, está haciendo cosas más malas que su padre, usted considere que lleva una maldición arrastrando mientras usted no se arrepienta. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero el Señor quiere hablar así ahora. Y es justamente de lo que yo quiero hablar, un poquito sobre las maldiciones generacionales. Pero usted dirá, ¿qué es esto? Suena injusto que Dios castigue, dice, a los hijos por los pecados de sus padres. Sin embargo, hay más que eso. Los efectos del pecado se transmiten naturalmente de generación en generación. O sea, viene inoculado en su sangre. Viene ahí metido. Por eso el Espíritu Santo se nos ha dado para que nosotros contrapongamos toda esa fuerza demoníaca que nosotros llevamos por la maldición del pecado cometido. ¿Quién dice amén? El Espíritu Santo es el que va a ayudarte. Diga, es el que me va a ayudar. Me va a ayudar a sacar mi maldad. Si usted es un chismoso, un envidioso, un malvado en su corazón y se muestra como un religioso, usted tiene que ponerse a cuenta con el Señor. ¿Por qué? Porque no está destruyendo solo la vida de otro, sino su vida y la vida de su generación posterior. Y esto me manda a decírselo el Señor. Yo no sé, a lo mejor tengo un santo y esta palabra no es para usted, pero usted dígale al que está afuera, al que es pecador. Vaya y dígaselo. ¿No es cierto? Porque todos nos creemos buenos. Como yo escucho siempre, ay, es que yo soy buena, dicen. Y yo he sido siempre buena. Usted no es buena. Usted no es bueno. Usted es más malo. Y Jesús le dijeron, ¿y tú, maestro bueno? Y el Señor le dijo, no me llames bueno. Solo Dios es bueno. Y pero ¿cuál es el asunto aquí? ¿Por qué Dios dice que es un Dios misericordioso? Dice, no, es tan bueno, dice. Pero dice que Él es justo cuando castiga a los malvados, pero castiga al que no quiere de verdad seguir al Señor. Y vendrá un castigo, y no es que Él que venga a matarlo, no, sino que viene con un castigo de maldición porque no quiere soltarla todavía. No la quiere soltar. Pero yo sé que usted ha empezado ahora, en el nombre de Jesús. Yo siento que muchos han empezado a recapacitar en su corazón y van a soltar ese espíritu que traen de generación en generación. Porque Dios te dio un corazón con voluntad, con discernimiento, incluso sin hablar del espíritu. Te dio un corazón que viene desde Él. Aunque traigas maldad en tu simiente, aunque la serpiente hubiera inoculado el veneno en tu cuerpo, en tu carne, esa carne se somete o debe someterse al Espíritu de Dios. Por eso es que yo le estoy hablando así y que suena injusto. Porque los efectos del pecado transmiten naturalmente de generación en generación la desgracia para el ser humano. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, es probable que sus hijos practiquen el mismo estilo de vida pecaminoso. De esto habla la impiedad. El hecho de que los hijos eligieran repetir el pecado de sus padres, de eso yo estoy hablando. Padres impíos, hijos impíos. Y yo le voy a decir algo, usted puede estar aquí, pero si no practicamos la justicia de Dios, la justicia de Dios no va a caer sobre nuestra generación, porque habla el Señor, que Él va a corregir, y si nos va a corregir, nos va a corregir. Por lo tanto, no es injusto que Dios castigue el pecado a la tercera y cuarta generación, porque esas generaciones están cometiendo los mismos pecados que cometieron sus antepasados. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Usted está haciendo lo mismo que hicieron sus padres o está haciendo mejor o peor? ¿Qué es mejor? ¿Ser mejor o ser peor?
Analícelo. Dios, ¿sabe qué? Piensa generacionalmente. ¿Y sabe por qué piensa así? Porque es eterno. Porque Él mira cómo va avanzando en nosotros, porque Él nos creó y mira cómo va avanzando. Esta es una carrera, una competencia, porque fuimos creados antes de la fundación del mundo. Después, cuando Él nos envía, nosotros caminamos en lo natural, pero llevamos un cuerpo espiritual interior, un hombre espiritual que camina bajo la mirada de Dios. Por eso debemos cuidarnos en todo momento. Dios piensa generacionalmente. Y si pudieras ver el futuro, ¿qué futuro tendría usted? ¿Qué pasaría si pudieras ver el impacto que las simples decisiones diarias podrían tener en tu destino? ¿Cuáles serían? Usted seguro ha pensado, ¿qué pasará después? ¿Qué me va a suceder? ¿Daría forma a sus decisiones o sus acciones? ¿O no? Claro que ya debería hacerlo. Claro que ya debería determinar hasta este tiempo a dónde está caminando. Si va a seguir caminando con lo anterior o lo antiguo. No, es que yo, ese es mi carácter. Y a mí nadie me va a cambiar. Yo sigo al Señor y lo amo al Señor, pero este carácter es el que me ha dado Dios. Eso es mentira, mi. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque esa cadena de pecado generacional viene ahí y anclada y no querés soltarla. No es como fueron tus padres. No fue como fueron tus antepasados. Tiene que ser como Dios quiere, con el carácter del que entregó su sangre, como es Jesús. Porque Él vino y ya hizo todo. Pero nosotros no queremos soltar nada. Somos tan insolentes. Después de que ese Hijo de Dios, ese Espíritu que descendió y se hizo carne, sacrificó su vida para salvarnos nuevamente desde el comienzo, no le damos importancia. Es palabra nomás, es charla. Irónicamente, todos podemos ver un poco el futuro, y no es mirando hacia adelante. ¿Cómo usted sabe su futuro? Le pregunto. ¿Se la indico? Mirando su pasado. No es que vuelva al pasado, mire su pasado. Mire qué sucedió anteriormente. Usted ahí va a ver su futuro. Solo analícelo. No es mirando o queriendo ver el futuro. Mire lo que pasó anteriormente. Tienes que ser mejor, pero no por tu fuerza. Tienes que encontrar ese Dios de gloria que te da un impacto en tu vida a través del Espíritu Santo para poder corregir todas esas cosas. Ya no es Dios quien la va a corregir, sino el Espíritu que te ha dado Dios. Porque no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino un espíritu que nos lleva al dominio propio. Que nos lleva ¿a dónde? A decir: Padre, yo no puedo, pero puedo en ti. Puedo porque tú estás en mí. Y puedes decirle: papá, ahora gritárselo a los cuatro vientos y decirle: papá, no puedo con esta carga, es tuya. Porque de esta manera somos libres. Si no, ¿cómo vamos a vivir eternamente? Suelta todo lo que viene de allá, porque ese va a ser el pasado que te estás anclando, y ese grillete que no te deja avanzar y que estás aparentemente avanzando, pero sigues atado. Atado a los dolores, a las enfermedades, a la murmuración, al chisme. Y mira que ese, y mira que este, y por qué no hizo esto. Porque no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiera. Hay gente que se ha ido de aquí porque yo no le impuse las manos. Si Dios me manda a pasar por ahí y pasar y no tocar a nadie, es porque Dios lo quiso así, no porque yo lo quiera hacer. Y dicen: no, allá no hay sanidad, allá no hay nada. Y empiezan a echarse más maldiciones sobre su cabeza. Y vuelven las enfermedades, y vuelve esto, y vuelve lo uno, y vuelve lo otro. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino a juzgar, Él vino a salvar. Mientras yo predicaba un domingo y entregaba el pan, la cena del Señor, aquí en este lugar
Yo dije, si hay alguna persona que quiere recibir el cuerpo del Señor o quiere recibir este pan y no ha sido bautizado, pero desea y lo siente en su corazón, que levante la mano. Y levantaron 3 la mano. Y vinieron y recibieron el pan. Recibieron eso que significa simplemente la unidad del cuerpo. Pero alguien se levantó y se fue y no quiso. ¿Qué es esto? Esto es una chacota. ¿Sabe qué? ¿Qué haría Jesús si estuviera a tu frente y tú quisieras ir donde está Él? No, vos sos impuro, vete de aquí. ¿Qué pasaría? ¿Te rechazaría? Porque ese es el amor de Dios. Eso es fariseísmo. De eso nos sacó Jesús. Que vino con el pantalón roto y con gorra. Eso es falta de respeto. Que vaya tu respeto afuera. Porque aquí la presencia de Dios entra hasta el que tiene gorra, tiene chancleta y viene de choro o de chinela y como quiera venir, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo no escoge. Ve corazones dispuestos, ve corazones arrepentidos para sanarte, para liberarte, corazones que quieren verdaderamente estar con Él. Y es por eso que andamos mal, porque no soltamos la cadena, y es una cadena de maldición espiritual y la llevamos en la sangre, pero espiritualmente el Señor quiere hacerla a través de su Espíritu, porque nosotros somos vasijas de barro. La vasija de barro, cuando no está bien hecha o no está fundamentada con los requisitos que requiere el barro, se cae y se rompe. Pero si está bien hecha esa arcilla, está bien moldeada, bien hecha con los elementos necesarios, ¿qué va a pasar? Va a ser fina, como esa porcelana que cae y ¡ting! Suena y rueda, pero no le pasa nada. Así que el Señor hoy te dice: suelta esa cadena generacional que te atrapa cada día, que te hace vivir una vida vana, vacía. Dios piensa generacionalmente. Diga, Dios piensa generacionalmente. En nuestra escritura de Éxodo 20, claramente el Señor dice que Dios visita los pecados de la tercera y cuarta generación. Sin embargo, vemos en Deuteronomio 6:2, Dios da instrucciones del mandamiento en lugar de llegar a la tercera generación. O sea, se anticipa. ¿Para qué? Para que guardemos sus estatutos. Y usted ya volvió a ser religioso. No, hay estatutos que el Señor mandó. Por eso el pueblo cayó y no pudo salvarse. Tuvo que venir el Hijo en persona a hacerse como nosotros para darnos el ejemplo, y que sí se podía, sí se puede, pero a nosotros nos cuesta, pues, por el pecado que llevamos en nuestra carne, esa carne pecaminosa que cuesta dominarla, los impulsos que tenemos, nos cuesta. Dios piensa generacionalmente. 27 libros de la Biblia, en más de 934 versículos, hablan de generaciones. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Mire cómo habla el Señor. El Evangelio de Lucas pasa rápidamente a hablar de la genealogía de Jesús también. Habla. Dios piensa generacionalmente. A ver, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estuvo la vida de tu padre? ¿Cómo estuvo la vida de tu abuelo? ¿Cómo estuvo la vida de antes? Suéltate, dice el Señor. Yo tuve que soltar todo. He sido ministrado generacionalmente. La pastora ha sido ministrada generacionalmente para que el cuerpo también pueda hacer lo mismo. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a las aguas del bautismo? Él no era pecador, él no tenía pecado. ¿Pero qué hizo? ¿Y por qué se bautizó Jesús si no tenía pecado? ¿Cuál era la razón? Obediencia al Padre. Juan le dice: Señor, Juan estaba en las aguas en el río Jordán, tú vienes a mí. ¿No sería yo más bien quien necesita ser bautizado por ti? Jesús viene: Juan, dejémoslo por ahora así. No le dio explicaciones. Hagamos lo que Dios exige.
Y él vino. ¿Y qué pasó cuando se bautizó? Descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Señor? Este es mi hijo y estoy complacido con él. Pero si Jesús no necesitaba el bautismo, mire, tenía que cumplirse tal cual nosotros teníamos que cumplirlo cuando nos pongamos de parte de Jesús. También hacer lo mismo que hizo Jesús. Recibirlo, reconocerlo a Jesús, Romanos 10. Decir: Señor, yo te recibo en mi corazón, porque tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Reconozco que he pecado, que he sido infiel, pero ahora camino contigo en obediencia. Entonces, cuando en ese momento tú haces esta oración, haces esto, estás haciendo lo que hizo Jesús. Porque Jesús es el modelo a seguir. Nosotros debemos hacernos como Él, tener su carácter. Él se hizo hombre para darnos un carácter a nosotros. Transferir esa transferencia que hace Jesús sobre nosotros es la transferencia que hicimos nosotros, hicieron nuestros padres a nosotros. Y Jesús viene y rompe todo esquema de doctrina, de costumbres, de tradiciones. Por eso les dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. ¿O no? Juan 8. Usted lea. Ustedes son hijos del diablo, les dijo. Así les dijo. Pero ya nosotros ya no debemos hablar así. Pero él les dijo: ¿por qué? Porque a él le dijeron que era un brujo, que era un samaritano. Lo insultaron. Y es más, le dijeron: nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Insultaron a su madre. ¿Acaso a usted le gustaría que insulten a su madre? Pero con sabiduría él defendió todo lo que él tenía que hacer para que nos demos cuenta de qué estábamos hablando. Fíjense que cuando a él le dijeron de todo, cuando lo iban a crucificar, él no dijo nada, ¿no? Pero cuando él habló, tenía que ponerse en una postura de que dijo que ese que está en el mundo no tiene parte en mí. Por eso nosotros debemos ponernos de parte de Dios y soltar esa ligadura que viene del pasado. Y nosotros queremos mirar el futuro, pero no miramos lo que tenemos atado atrás para poder cortarlo, soltarlo verdaderamente. Acuérdese cómo estaba viviendo antes. Y si usted sigue en la misma condición de antes, quiere decir que todavía hay que romper líneas generacionales para que se vayan de sus hijos. Amén. Vemos esto a lo largo de la Escritura, a través de cada genealogía, cada referencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lo vemos cada vez que leen los libros. En Samuel, nuestras decisiones, escuche bien, nuestras decisiones tienen un impacto generacional. Yo les hablo así para que empecemos a soltar toda cadena de maldición. ¿Por qué vivo así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sigo anclado? ¿Y por qué viene? Porque no has soltado líneas generacionales todavía desde tu corazón. No renuncias verdaderamente a continuar con un camino correcto en el Señor. Yo no lo sabía esto. Pero conforme nosotros vamos haciéndolo, trabajando en la obra, ministrando, haciendo esto, el Señor nos va instruyendo, nos está dando a conocer. La palabra es una referencia a todo lo que vivimos espiritualmente nosotros. Por eso lea la palabra, enfóquese en ella, búsquela día y noche, pero no la busque como teología, búsquela como espíritu y vida. Porque Mateo, Lucas escribieron esas palabras, pero eran las palabras de Jesús. Ellos no se inventaron. El Espíritu Santo los hizo recuerdo de todo lo que habló Jesús, de los milagros, de la mujer cananea, de cuando sanó a los leprosos, cuando sanó a los ciegos. Y ellos escribieron. ¿Por qué? ¿Acaso usted se va a memorizar una noche que salga con nosotros y lo va a escribir después? No,
Pero si está en el Espíritu se va a acordar de todo. Y es lo que les dijo a los discípulos: cuando ustedes reciban el Espíritu Santo se acordarán de todas las cosas que yo les he enseñado. Y viene y Pedro escribe unas cartas bellísimas. Pedro era un pescador ignorante. Peor nosotros que ya hemos ido a la universidad y sabemos, pero no somos capaces de asimilar lo que se ha enseñado durante tiempo. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía está a media fuerza en nosotros. Amén. Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y es Dios. Los mandamientos, ¿sabe? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Wow. Entonces Jesús, mirándolo, le amó, dice, le agradó, lo amó y le dijo: una cosa te falta nada más, papito. Una. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ah, seguro pues, Choco, le dijo. ¿Quieres apoderarte de todo lo que yo gano, no? ¿Quieres que te lo dé en los diezmos y en las ofrendas, no? No me juzgue. Siento su mirada. ¿Nos cuesta dar o no? A ver. Recién se quedaron calladingos, ¿no? No. Eso usted y Dios. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Piensa en la historia de este joven rico, la gravedad de la decisión generacional que tomó. Dice la gravedad generacional que tomó. Seguramente este hombre habría sido conocido por su nombre en los libros de la historia y muchos a lo largo ya lo iban a conocer más todavía. ¿Por qué? Porque era un terrateniente. Seguramente si hubiera sido obediente al llamado a dar la vida, habría sido nombrado entre los héroes de la fe, como Mateo, el recaudador de impuestos, que cambió de dirección. Mateo, que estaba ahí sentado y todos venían a dejarle la plata, ¿no? Por todos los comercios, así vemos en los mercados, ¿no? Que van y cobran. Y apareció el cobrador, dicen, ¿no? Lo mismo hubiera pasado con este joven rico. Pero en Hechos de los Apóstoles dice que no termina en amén, ¿no? Es el único libro que no termina en amén. ¿Por qué? Porque en los Hechos están todas las cosas que tú estás haciendo y cómo quieres terminarla. ¿Quieres que tu historia esté escrita en el libro de la vida? Continúa entonces como Dios quiere. Es hermoso. Sin embargo, elegir decir en lugar decir sí para cambiar. Todos somos producto de alguien. Y esa es la realidad que nosotros vivimos. Todos somos producto de algo o de alguien. Tiene que ser así. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No es tu cuerpo, no es tu sangre, no es tu sacrificio, no es lo que tú hagas, ya el sacrificio fue hecho. Es lo que tú hagas por el reino de los cielos. Ya salió a predicar, ya salió a dar la palabra,
porque eso sí te va a traer abundancia. Pero en el espíritu. Ah, no, pues yo no quiero ser yesca, va a decir. Y no es que seas yesca. Trabaje para el reino y va a ver cómo el Señor le va a abrir la mente. Ahora es distinto entregarse plenamente y no querer absolutamente nada del mundo. También es bueno. Y vemos misioneros sufriendo por afuera, mientras usted está sentado con aire acondicionado aquí escuchando a un predicador que también está con saco y corbata. Aunque no traje la corbata porque me estorba. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? Muchos misioneros están sufriendo ahora. Conté el otro día. Estábamos en Colombia cuando recibo el WhatsApp. Hermano, me dice un pastor, hemos salido del monte, de la selva, hemos llegado acá a la ciudad por el Beni, por allá, y quería pedirle un favor, todavía humillándose, si usted podría prestarme para mi comida, para nuestra comida con otro pastor. Es que acá no conocemos a nadie, estamos sin comer. ¿Qué haría usted? Mientras usted está sentado cómodamente llenándose del Espíritu, otros están con el Espíritu encendido para entregarlo a otro. Claro, te sentís inútil, te sentís, pero estás en la obra. Pero otros le está costando ahí, muelas, como dicen, ¿no? Y es difícil. Yo le decía, no conoce, busque a alguna persona, alguien que más o menos por ahí, porque estoy en Colombia, solo podía enviarle por QR. Busco y consiguió una persona que le preste un QR para enviarle 200 pesos. Y yo le dije, pero hay un pastor allá que yo conozco, búsquelo. No tiene, me dijo. ¿Sabe qué yo le digo? Es tiempo de anunciar al Señor. Es tiempo de hablarle a la gente del Señor. Busque, no busque su comodidad, busque en otro lugar. Necesitamos gente que esté de parte de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Y cómo no te va a salvar el Señor si estás de parte de Él? Aunque traigas una carga generacional, cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Ah, ese es mi hijo, va a decir. Ese me sirvió, ese nunca paró a hablar de mí, mas todos sus pecados son perdonados. Es fácil, es fácil, pero para muchos es difícil. Como el joven rico, renunciar a tu comodidad, renunciar a lo que tiene. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Si no desmayamos. ¿Usted a qué ha venido esta noche? A recibir sanidad. Váyase con su sanidad feliz y contento. Pero ¿y tu evangelio? Yo quiero predicarle, y le voy a predicar de hoy en adelante, que usted tiene que hablar del reino de los cielos para que muchas almas encuentren al Señor, porque están perdidas, así como estuvimos nosotros. Deje de estar paseando por ahí, haciendo cosas, desvinculándose de Dios para que después le pasen cosas feas. Enchúfese. Entonces le pregunto, ¿qué hay en su árbol genealógico? ¿Qué hay? Pregunto, ¿qué hay? Hay mandarina, van a decir algunos. No, papaya, no, le estoy hablando de su rama espiritual, de su descendencia.
todos los seres humanos vivos se ven afectados por un árbol genealógico. Amén. Todos. Una maldición generacional es simplemente una dolencia de la mente, el cuerpo y el espíritu. Diga, una dolencia de la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, una cadena generacional es una enfermedad que trae, ya sea en el alma, en el espíritu o en tu cuerpo. Sencillo. Estás o agobiado espiritualmente, estás deshecho moralmente o estás enfermo de cáncer o una enfermedad incurable. ¿Ahora entendió? Más claro, agua. Una maldición generacional. Ese es el resultado de patrones de comportamiento negativo. Diga, negativo. Mi mala conducta, mis malas acciones que vienen de generación, que yo quiero renunciar. ¿Qué acciones trae? ¿Qué acciones traes durante años? ¿Qué acciones traes durante años? Buenas acciones, renuncio a las malas acciones, renuncio a mi comportamiento y empiezo a caminar para soltar toda maldición generacional y poner mi camino, gracias al Señor, en vereda para ser libre totalmente, hermano. Esta palabra me la puso el Señor y se la estoy hablando abiertamente porque el Espíritu me está hablando. Ni yo lo sabía. ¿Cómo es, no? Patrones de comportamientos negativos que se transmiten a lo largo de varias generaciones. ¿Usted quiere que su hijo sea un maleante? ¿Usted quiere que su hijo sea lo que no quiere que sea? Siga las malas conductas del mundo. Apropiese de y va a ver los resultados. Quiero alejarme porque ya me cansé del grupo, que ya no quiero ir más a la iglesia. Hágalo y va a ver los resultados. Ay, no, es que Dios me ama. Ah, pero no ama al malvado, dijo. Castiga, dice. Cuidado. Yo le hablo con la verdad. Yo no vengo a sobarle el lomito aquí. Para que traiga su diezmo y su ofrenda. A mí no me importa. Yo le hablo con la verdad para que usted se encuentre con el Señor. Y si usted trae su diezmo y su ofrenda, amén. Si trae sus primicias, amén. Estaba viendo yo un video de un siervo, un señor que hablaba ahí. Hablaba de la siembra de unos limones en su casa. En la parte de atrás yo lo envié al grupo. Dijo él, y leí en el Antiguo Testamento que decía que el primer año, el segundo año, el tercer año no debíamos cosechar nada de lo que habíamos sembrado. Dice que él sembró limones en la parte de atrás y creo que ese fue el pie para que el Señor me diga, habla de eso. Ahora que recuerdo, y atrás sembró limones. Pero él dice que leyó en el Antiguo Testamento y lo puso en práctica. Dice que los 3 primeros años no iba a recibir absolutamente nada de la planta. La primera cosecha nada, la segunda que queden ahí. Pero el tercer año esa cosecha de limones la iba a presentar como ofrenda a la iglesia, como primicia. Y esa tercera cosecha dice que él lavó uno de los limones y un limón, dice que trajo a la iglesia y su primera cosecha y la puso. Y dice que el cuarto año es cuando ya va a dar plenamente todo. Entonces esos 3 primeros años, creo que es así, 3 primeros años, el cuarto año se va a presentar todo y el quinto año es todo tuyo. Pero ¿quién va a esperar tanto a ver que tengas vaquitas? A ver, ¿qué vas a hacer con tu vaquitas? Déjalas ahí tus vaquitas. O tu arroz. Pero este hombre dice que sembró y presentó la ofrenda. Y dice que ese año, el cuarto año, dice que él cosechó limones de este tamaño. Así de grande. Y me lleva la palabra cuando los 12 príncipes fueron enviados a la tierra prometida. Josué, Caleb y todos los otros de las otras tribus de Israel fueron enviados para espiar la tierra de Canaán que Dios le iba a dar por posesión. Y dice que allá encontraron
frutas, uvas y racimos de todo tipo, pero que eran llevados a hombro entre dos personas. Grande. Cuando habla el Señor de esta manera, quiere decir que nosotros en nuestra generación podemos generar lo mismo. Hay un pueblo en Latinoamérica, no recuerdo, por ese lado de Panamá, más o menos así, Salvador. Por eso un pueblo dice que todos son cristianos y todos cosechan las frutas más grandes. ¿Por qué? Porque ponen todo como lo dice la palabra y reciben. Todo es grande, grande, exageradamente grande. Búsquenlo en internet, está por ahí, lo van a encontrar. No sé, no recuerdo cómo se llama el pueblito ese. Entonces, una maldición generacional es simplemente una dolencia. ¿De dónde? De la mente, del cuerpo y el espíritu, que resulta de patrones de comportamiento negativo que se transmiten a lo largo de varias generaciones. Comportamiento, escuche bien, que son acciones. Algunos ejemplos de maldiciones generacionales son adicciones, drogas, alcohol, sexo, enfermedades mentales, depresión, esquizofrenia, depresión, bipolaridad, enfermedades físicas, hipertensión, enfermedades cardíacas, cánceres, diabetes. Esas son, o sea, hay muchos, ¿no? Hablamos del cuerpo, del alma y del espíritu. Las maldiciones generacionales se aplican, dice, y se mantienen en 3 niveles, que es genético, su sangre, los genes, el ADN que usted trae. ¿Desde dónde? Desde Adán. La influencia en la crianza. ¿Cómo vamos a mantener cerca nuestra vida de Dios? ¿Cómo nuestros padres nos criaron a nosotros? ¿Qué ejemplo nos dieron? Si nosotros somos buenos ejemplos como papá y están nuestros hijos viviendo y nosotros somos testimonio para ellos, ellos dice que instruye al niño y en viejo no se apartará. ¿Qué debe ser? Que nosotros como papás debemos ser ejemplos de oración, de paz, paciencia para con nuestros hijos, para que ellos tomen ese atributo en nosotros y podamos generar, ¿qué cosa? Cosas buenas. ¿Se entiende esto o no? ¿Se cansaron? Primero, ¿cómo viene? Genético. En tus genes, viene desde Adán. Y si el Señor quiso borrar de la faz de la tierra toda esa carga espiritual que había a través de Noé con el diluvio, lo quiso hacer. Pero el enemigo se infiltra siempre y quiere y nos da la oportunidad, pero les daba oportunidad nuevamente al hombre, pero el hombre no quería entenderlo. ¿Cómo vienen las maldiciones generacionales? Primero, genética. Segundo, nuestra crianza. Tercero, un nivel sobrenatural. Diga sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Es la parte espiritual. De las 3 formas, nosotros debemos caminar con el Señor. Nuestra carne dominada, ¿por qué? Por nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo. Tener dominio propio, tenemos que tener paz. Esos son los frutos. Los dones que nos da el Señor, ¿no? Dones de profecía, de conocimiento, que son dados a través del bautismo, debemos adquirirlos para que eso den frutos luego. Y estos frutos, que son la paz, el entendimiento, la templanza, dominio propio, son los que debemos poner en práctica. ¿Para qué? Para que sean de provecho para otros. Amén. Entonces son 3 genéticamente a través de nuestra sangre. Y dice, no, él le dio cáncer a mi tía, porque mi otra tía tenía también lo mismo. Y viene, pero es por la transgresión de pecado que venimos arrastrando de años. ¿Se entiende esto? Eso a través de la sangre. Y vienen y se somatizan, ¿dónde? Justamente en nuestro cuerpo, pues. Se somatizan, ¿por qué? Porque la parte espiritual está débil. La parte espiritual Dios no cuenta.
Pero si tuviéramos a Dios verdaderamente con el Espíritu Santo, hubiéramos resuelto ese problema por generaciones. Amén. Nos meten ritos, nos meten ceremonias, nos meten todo esto, pero no cambian nuestros corazones. Y por eso el Señor dijo en Hebreos 9 que el primer altar tenía un tabernáculo, dice, donde se purificaban los panes, el agua, el vino y todo esto, dice, eran ritos, dice, ¿no? Lo que hacía Moisés antiguamente y que algunas iglesias, vamos a decir, tradicionales lo practican. Pero dice que todas estas cosas exteriores no toman nuestra conciencia, porque son eternas. Pero dice que hay uno que murió en la cruz y que ese fue el sacrificio verdadero. Entonces, si se encuentra este altar, este primer tabernáculo, dice, si se encuentra en pie, no será revelado el lugar santísimo. Pero ¿quién lo hizo para nosotros? Jesús. ¿Y lo hizo cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Por eso se rasgó y se rompió el velo del templo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso directo a Dios ya, sin intermediario, sin ritos ceremoniales, directamente a través de reconocer su palabra y reconocer que Él murió por nosotros y su sangre nos limpió y nos libró de toda maldición de pecado. Y es así, mi hermano. Es importante entender que las maldiciones generacionales comenzaron con la caída del hombre en el jardín del Edén, y por eso nacimos en pecado y formados en iniquidad. Aunque fuimos hechos a la imagen de Dios y genéticamente predispuestos a comportarse como Él lo haría, adoptamos una naturaleza pecaminosa, dice la palabra, debido al pecado de Adán y Eva. Y voy a terminar con esto. Es muy largo, son muchas cosas, es extenso, es profundo. Hay que entender que muchas de nuestras conductas buenas y malas las adquirimos de nuestras familias de origen. Nuestros hábitos, nuestros estilos de vida destructivos son el resultado de patrones de comportamientos aprendidos que se transmiten a una generación siguiente. No sé si le estoy hablando medio chino, pero el Espíritu Santo, a través de esta palabra, ya está haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Así Cristo murió, no solo para obtener las bendiciones de la salvación para nosotros, sino para dar poder a la disposición del pecado. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, escuche, porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, usted está parado aquí, es porque tiene vida en su alma y camina. Y yo les he hablado para hacer expiación, perdón, sobre el altar para sus almas. Y la misma sangre hará expiación, dice, de la persona. Querido hermano, le digo esto: hay sangre, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Él te libra del pecado, de la maldad. Esta frase la han escuchado mucho, pero se la vuelvo a repetir. Si no reconoces la sangre de Jesús, que Él te libró, Él te redimió tus pecados, y no te pones en obediencia, seguirás atado a esas maldiciones generacionales que traen enfermedad, luto, traen muerte. El papá murió a tales años, 85 años. El abuelo murió a los 85 años. Le toca al hijo. Y yo estoy asustado porque ya tengo 70. O tengo 80, faltan 5 años. Suelta esa cadena y verás la gloria de Dios.
Porque no es lo que diga el hombre, porque es el pecado generacional que te arrastra y se cumple en cada uno. Pero con el Espíritu Santo las cosas van a ser distintas, porque tienes un Dios que maneja toda esa carga y la echa de tu vida. Cierre sus ojos y le va a decir al Señor así: Señor, esta noche dispongo mi corazón y entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, disponiendo todos mis pecados para que sean echados por tu sangre poderosa a los abismos y donde no salen más, para que yo sea libre de todas mis cargas de generación, de maldiciones, de enfermedades, de cánceres, persecuciones, dolores, tristeza, depresiones, ansiedades, angustia, soledad, rechazo, para que yo sea libre en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, dígale amén al Dios de la gloria. Den un fuerte aplauso a Él.